en pie para recibir la palabra en esta mañana. Amén. La palabra la encontramos en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 40. Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 40. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, la cual ponemos en tus manos, y te pedimos que también puedas hablarnos por medio de ella, oh Dios. Gracias, amén y amén. Podemos así sentarnos y antes de introducirnos acá en la predicación, quiero allí decirle que el pastor no está con nosotros porque tuvo que salir por problemas familiares, y también me gustaría orar porque hay muchos enfermos en nuestra congregación. Hay muchos hermanos, hermanas que están allí padeciendo este virus que nos está acechando, para que el Señor ponga su mano, porque también Dios tiene poder para sanar, para restaurar, cuando Él así lo desee. Su poder, mis hermanos, es incomparable. No podemos exigirle ni decirle que haga lo que nosotros querramos, pero tampoco podemos olvidar que el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso, capaz de hacer lo que nosotros no podemos imaginar. Por eso vamos a poner allí los enfermos de nuestra congregación. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu poder, Señor, excede, va por encima de todo conocimiento humano, Señor. Y ponemos delante de ti los enfermos, aquellos hermanos y hermanas en nuestra congregación que están padeciendo este virus, que están padeciendo allí, Señor, cualquier otra enfermedad. Señor, te pedimos que tú puedas obrar como tú sabes obrar, como tú, Señor, que tienes el poder suficiente, Padre, para decir basta a una enfermedad y esa enfermedad terminar. Gracias, Dios, todo lo ponemos en tus manos, confiamos en ti. Dale la paz a aquellos hermanos que están ahora padeciendo, Señor, por esta dolencia, Padre. Gracias. Ten misericordia también de nuestra nación, Señor. Ten misericordia, Padre. Solamente tú puedes ayudarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, mis hermanos, volvemos entonces a la lectura que habíamos acabado de leer, que se encuentra allí en el Evangelio. Hasta este momento, en los versículos o capítulos anteriores, Jesús ha estado hablando acerca del reino de Dios y ha estado explicando constantemente en qué consiste el reino de Dios, aquel reino que Él vino a anunciar. Pero precisamente en el pasaje de hoy, en el texto de hoy, nos damos cuenta que pasa algo diferente. Jesús muestra su poder como confirmando allí el poder y la autoridad que Él tiene sobre ese reino que Él está anunciando. Nos damos cuenta también que los pasajes bíblicos que leímos tanto del Antiguo Testamento, en el Salmo, en Job, cuando Dios habla con Job, que esto lo vamos a ver, Dios le está diciendo a Job el poder que él tenía para detener las aguas. También este mismo Jesús, que es Dios, los presenta acá el Evangelio de Marcos, siendo capaz de ¿qué? De detener la tempestad, de detener allí
y de calmar el agua. Más adelante lo encontramos en Corintios hablando del nuevo nacimiento y nos preguntamos ¿y por qué? ¿Por qué ese que tiene poder para calmar, para allí detener cualquier desastre natural, cualquier tempestad, cualquier viento? Es aquel que tomó tu vida, que tomó mi vida y nos hizo nueva criatura, porque no hay nada que sea imposible para el Señor. Solamente basta ponernos en sus manos. ¿Es difícil? Sí, porque no es por vista, es por fe. Por eso él le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En el evangelio de este domingo, mis hermanos, es muy importante para entenderlo volver un poco atrás a estos versículos, a estos pasajes anteriores que también hemos predicado en domingos anteriores. Jesús le está hablando a una gran multitud, pero ¿de qué manera y de qué forma está hablándole Jesús? Jesús le está hablando a través de parábola. Cuando se habla de parábola, mis hermanos, no se habla literalmente. Es decir, que la parábola allí es algo que se usa para expresar algo, para expresar allí, para decir ciertas cosas, usando allí un cuento, comparándolo con algo. Nos damos cuenta que dice el versículo 33 y 34, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba. Desde que el Señor se subió en la barca, en esta barca de donde Él está hablando, dice que comenzó a hablar de la parábola del sembrador que está acá, y termina hablando de la parábola de ¿qué? De la semilla de mostaza, que fue la predicación que escuchamos el domingo pasado. Esa semilla pequeña que se siembra, que no sabemos de qué manera ni de qué forma crece, pero cuando ella crece, y valga la redundancia, aparece como un gran árbol, un arbusto. Hay una gran proporción, una gran diferencia entre esta pequeña semilla y el árbol que la da. Así es la fe. La fe llega a nosotros como algo insignificante, como algo que no nos percatamos, que no nos damos cuenta porque es de Dios. Pero ella va creciendo y ella va madurando en nuestras vidas. Y es la que nos permite ver a Dios, ver la obra de Dios, creer en Dios. Entonces, cuando Jesús termina allá de hablarle a aquella gran multitud con parábolas, dice que cuando finaliza el día, este texto que estamos leyendo lo dice así, cuando llegó la noche, es decir, cuando llegó la oscuridad, allí quiere entrar ¿a dónde? A un círculo más estrecho, a una intimidad con sus amigos, alejarse un poco ¿de qué? De la multitud, porque acuérdese que Él era Dios, pero también era ¿qué? Hombre. Él tenía que pasar, mis hermanos, por todo lo que nosotros humanamente hemos pasado. ¿Para qué? Para poder allí estar en nuestro lugar, morir en la cruz y podernos hoy entender. Porque Él estuvo en la misma condición de nosotros. Quiere alejarse con sus amigos, quiere salir del bullicio y quiere pasar al otro lado del lago para recibir así el nuevo día, pasar la noche allí. Los discípulos, que son allí personas que se dedican a la pesca, saben que en la otra orilla del lago hay un territorio pagano que no tiene nada que ver con Israel. Un país diferente, un país extraño, una cultura hostil, rebelde a su religión y a las creencias del pueblo de Israel. Pero igualmente Jesús, el Señor, da la orden y al hacerlo Jesús, ellos obedecen. Y esto es muy importante. Si algo podemos ver en estos hombres fue que la obediencia. Mis hermanos,
si algo es esencial en la vida del creyente, en la vida del cristiano, es obedecer. Es complejo, es difícil, pero es así. Al tomar de manera inmediata estos hombres que estaban con Jesús la iniciativa de cruzar ese lago, dice que hay una tormenta que la amenaza. Dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad, ¿de qué? De viento. Si el viento en la tierra, un huracán en la tierra es complejo, ¿qué quedará un viento, una tormenta en la mar? Mis hermanos, un fuerte viento, una gran tormenta les amenaza, les acecha allí. Pero nos damos cuenta que en el lugar donde ellos están, en ese lago, es normal los cambios violentos allí del clima que producen estas cosas, como también nos damos cuenta que en el Evangelio donde estamos, en Marcos, se ve con mucha frecuencia los cambios violentos de Marcos a la hora de expresar y de describir las cosas que hace Jesús. Acuérdense que Marcos es un evangelio ¿de qué? De acción. Un evangelio que te va narrando allí rápidamente las cosas que hace Jesús. ¿Como qué? Como para mantenerte despierto, como para mantenerte allí a la viva. Porque como dice Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reflexionar, hay tiempo para analizar, que también lo pide Dios, pero hay tiempo ¿para qué? Para accionar, para actuar, y el evangelio de Marcos es un evangelio así. Entonces, mis hermanos, acá, mientras que esta tormenta se desarrolla, ¿qué pasa con la vida de Jesús? ¿Qué pasa con el maestro? Se está cayendo el mundo afuera y sin embargo Jesús nos dice la palabra que está durmiendo en el barco. ¿Estaría cansado de tanto predicar? La noche le hizo allí de fallecer, el cansancio lo vencería, pudiera ser. Pero para Marcos, Jesús descansa, hermanos y hermanas, más que por eso, porque Él está al mando de todo lo que pasa y lo que va a pasar, porque Él es Dios. Parece que sabe todo, por supuesto que sí, incluso lo vemos que en medio de la tormenta, Jesús está en paz. Esa paz que en un momento determinado Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Y le dice en otra ocasión a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, porque Él sabe que con mucha frecuencia, aunque nosotros escuchemos sus palabras, nuestros corazones se turban, nuestros corazones se entristecen, nuestra vida allí cae en desánimo. El Señor está en paz. La tormenta por un lado, el viento acechando la barca, pero el Señor se mantiene en calma. Mientras que el Señor Jesucristo duerme ante esta gran tormenta, entonces encontramos por otro lado sus discípulos exactamente desesperados, muriéndose de miedo. ¿Por qué? Porque no tienen control de nada, porque son humanos y su inseguridad les espanta. Entonces allí Jesús quiere enseñarles a ellos y quiere enseñarnos a nosotros algo que aunque nos impacte, nos choquen allí las inesperadas tormentas de la vida e incluso la intensidad y violencia de estos vientos, el que ocurran no debe sorprendernos en lo absoluto, pues lo increíble de este incidente es que no solo ocurre Jesús estando en la barca, sino que ocurre allí porque Él mismo había dado la orden de avanzar adelante. El miedo es una respuesta típica frente a lo desconocido.
No hay nadie que pueda decir que nunca en la vida ha sentido miedo, ha sentido temor. No estamos hablando de ese miedo o de ese temor patológico, de sentir miedo por todo, pero sí en momentos determinados de nuestras vidas hemos sentido temor por algo que nos ha pasado. Y en esta situación se encontraban aquellos que estaban con Jesús. Y frente a esto le dan un grito diciéndole: Maestro, que destaca allí que le están recriminando. ¿Por qué él está tan campante? ¿Por qué él está tan allí quitado de bulla cuando pueden hundirse? Señor, le dicen ellos, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esas fueron las palabras de estos discípulos a Jesús. Jesús responde entonces al reproche de los discípulos. ¿De qué manera? Discutiendo con ellos. Hay veces que nosotros, cuando nos reprochan algo, nos encendemos y es como una chispa que está dentro de nosotros y respondemos de la misma manera. Pero sin embargo, Jesús nos dio ejemplo. Jesús no hizo así, sino que respondió a su reproche con un milagro sobre la naturaleza, sobre aquella naturaleza que junto al Padre Él había creado. El Señor muestra otra vez su poder. Ya no está hablando del reino, sino está demostrando su poder. El poder que Él tiene sobre ese reino que Él vino a proclamar y que Él vino allí a anunciar. Ahora, sobre el mar, mis hermanos, y esto nos hace recordar, porque siempre el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento, donde Jesucristo es el centro de la Biblia. La lectura que leíamos en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Job: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Y dije: hasta aquí llegarás, dice Dios, y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Demuestra Dios a Job el poder que él tiene sobre ¿qué? Sobre el mar, no solamente sobre la tierra. Perdón, más allá de que Jesús con una sola palabra haga que la tempestad se calle, enmudezca, pues Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Hay algo también muy importante en esto, que en la barca donde están los discípulos, ¿y por qué no? Porque esa barca es una representación de la comunidad de fe de la iglesia, porque si aquellos estaban con Jesucristo en la barca, nosotros estamos con Jesucristo. ¿Dónde? Aquí hoy, en la iglesia y donde quiera que vayamos. Donde acá, en esa barca de los discípulos, en esa comunidad de fe, mis hermanos, están a salvo. ¿Por qué? Porque aparte de que está Jesús, clamaron a Jesús, clamaron por ayuda, no recurrieron a otro lugar, sino que recurrieron ¿a quién? A Jesús, de una manera desesperada, de una manera que quizás un poco alocada, pero el Señor lo entiende todo. Si hay alguien que te va a entender tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar, el momento por el que estás pasando, ¿quién es? Jesús. Que haya momentos en los cuales te perdone o que esté de acuerdo contigo en la manera de actuar, está bien. Y aunque Él te comprenda, no siempre va a estar de acuerdo, porque no podemos actuar locamente siempre. Pero Jesús les entendió, les comprendió. Y entonces nos damos cuenta que en el versículo 40 nos dice algo. Y les dijo entonces Jesús: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Jesús primeramente pone, hermanos y hermanas, en orden a la mar, y luego dirige la mirada y el reproche hacia sus discípulos, diciéndole esto: ¿por qué
están tristes, amedrentados. ¿Dónde está su fe? Y aquí tiene que ver con el centro de la historia de nosotros, que somos los humanos. Sabiendo en momentos determinados como cristianos, como creyentes, con quién caminamos, y aún así a veces, ¿qué pasa? Desfallecemos, claudicamos, pero por el miedo, por la tristeza. ¿Y por qué el miedo nos paraliza? ¿Por qué teniendo miedo? ¿Por qué en momentos determinados sintiéndonos tristes, en vez de reaccionar y aunque sea gritar, más bien lo que hace es que la pasividad nos asalta y no sabemos qué hacer? Sentir miedo es sinónimo ¿de qué? De sentirnos vivos. No es bueno sentir miedo, pero sí hay una cosa positiva, que cuando sentimos miedo podemos decir estamos vivos. Y puede ser una reacción de defensa ante la vida. Ahora, ¿qué es lo dañino? Lo dañino sería no reaccionar. Que el miedo nos tire en una esquina, como pasó con Elías cuando estaba huyendo, que dice que Elías se deprimió, se entristeció, se llenó de temor, se llenó de miedo y le dijo al Señor, quítame la vida. Y él no sabía que los caminos de él no tenían nada que ver con los caminos del Señor, pues el Señor mandó un ángel con una torta y le dijo, come y bebe, Elías, porque el largo camino te resta. Tú no sabes hasta dónde vas a llegar, yo no sé hasta dónde voy a llegar. Vamos a llegar hasta donde Dios quiera que nosotros lleguemos, no hasta donde pensemos, no hasta donde querramos, sino hasta donde el que está arriba y el que está aquí, que es su Espíritu Santo, nos guíe y nos lleve, porque no somos nosotros los dueños de nuestra vida. La Biblia dice, ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos el Señor. Lánzate, Jonás. Y se lanzó Jonás. Dios lo dejó y se tiró y se fue en un barco. ¿A dónde terminó Jonás? En el mar, porque Jonás tenía que ir para Nínive. Y así nos damos cuenta, mis hermanos, de que no podemos allí permanecer pasivos. ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu dentro de nosotros que da testimonio de que somos hijos de Dios, de que cuando le buscamos nos fortalece, porque ahí está la palabra. Y entonces seguir bajo el miedo nos puede atar, nos puede impedir seguir adelante. Mis hermanos, no nos deje escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que es muy parecida a la voz que escuchó Josué en una ocasión, que el Señor le dijo, mira que te mande, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Desde este punto de vista, es sorprendente que los discípulos sintieran un gran temor. Pero ahora bien, cuando vamos al versículo 41, dice entonces que temieron con gran temor y se decían unos a otros acerca de Jesús, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Antes tenían miedo por la tempestad, ahora por lo que Jesús había hecho. Mis hermanos, ¿quién puede entender al ser humano? ¿Quién puede entender el corazón del ser humano? Nadie. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A todos le temen estos hombres. Y también hay veces que en nuestras vidas nos sucede lo mismo. Sin embargo, dos detalles importantes. Iglesia, escuche esto. Podemos extraer acá de este pasaje para nuestra vida de fe, por supuesto. La presencia de Jesús no descarta amenazas ni peligros. Jesús no nos da solamente la oportunidad de creer en Él, sino de padecer. ¿Por qué? Por causa de Él. Ya que vivimos ¿a dónde? En un mundo caído, en un mundo donde el pecado reina. Esto es lo primero, la presencia de Jesús con nosotros no nos va allí a librar de pruebas
y de problemas. No, porque aún la Biblia dice que la fe se prueba como ¿qué? Como el oro. Y el oro es probado ¿con qué? Con fuego. Y el fuego para nada es agradable, porque cuando allí nuestra piel la roza el fuego, la candela, nos quemamos y como arde. Entonces, pero a pesar de las pruebas y de los problemas, mis hermanos, Jesús anda con nosotros y Él nunca va a poner más carga de la que podemos llevar, aunque nos parezca que andamos a rastro. Acuérdese de esto, la senda del justo, lo digo y lo repito, siempre es como la luz de ¿qué? De la aurora, que va en ascenso hasta que el día sea perfecto. La otra cosa, la fe. La fe en Jesucristo permite mantener la calma en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, sin que esto signifique que no vayamos a sentir temor ni miedo. Hermanos, ¿por qué? Porque el miedo se vence con cercanía ¿a quién? A Jesús, con confianza a Jesús. Por eso 1 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, por supuesto Jesús, para los que viven, ya no vivan ¿para qué? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor murió por ti para que nosotros vivamos para Él. ¿Y de qué manera vamos a vivir para Él? Según el fruto que el Espíritu ponga en nuestra vida para que vivamos para Él. Algunos van a dar frutos de a 100, otros a 90, otros a 30, porque las cosas de Dios nadie lo entiende, pero todos vamos a dar frutos, mis hermanos, para Él. ¿Por qué? Porque el fruto es el resultado de vivir para Él, de relacionarnos con Él, de confiar en Él. Si los discípulos no tuviesen el deseo de vivir, ¿qué pasaría? No gritarían. Cuando llaman a Jesús, empiezan a percibir que con Él se puede salir adelante. Cuando nos preguntamos por Jesús en nuestras dificultades y decimos, Señor, ¿a dónde estás? Es porque tenemos la certeza de que sus palabras nos ayudan a caminar, porque solo no podemos caminar en este mundo. Y tenemos la plena confianza y la seguridad de que con Él el mundo del dolor y del miedo pueden ser superados. No es que no van a existir. Es como dice Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No dice que el diablo no exista, sino que anda buscando a quien devorar. Pero, ¿quién tiene el control de nuestras vidas? Dios. Y para que el diablo nos toque, tiene que pedirle permiso allí al Señor. Jesús, hermanos y hermanas, en su palabra nos manda a poner nuestra confianza solamente en Él, pues nunca van a faltar las situaciones que pudieran traer a nuestras vidas esto que se produjo en la vida de sus discípulos. Pero el apóstol Juan, en una de sus cartas o epístolas, es bien claro al decirnos, en el amor no hay temor. Es decir, ¿quién es el amor? Jesús. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así que castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos y hermanas, quizás haya momentos en nuestras vidas en las que nos parezca estar en una situación allí bien difícil, pensando que vamos a naufragar. Pero Jesús, como estuvo con sus discípulos, estará con nosotros porque nosotros también hoy somos sus discípulos. Mis hermanos, ese mismo Jesús que los libró a ellos, también nos puede librar a nosotros. Y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Jesús, que con su inmenso poder calmó la tempestad y puso en quietud la mar,
mis hermanos, cuántas cosas más no podrá hacer con tu vida y con mi vida. Y si lo hizo allí con aquellos hombres, cuánto más con nosotros. Por eso es que Pablo, sin equivocación alguna, dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mis hermanos, porque hay cambio. Por supuesto, el cambio no es a la manera de nosotros. Y hay veces que el que está al lado tampoco va a percibir el cambio, porque el cambio se produce ¿a dónde? En el corazón. Y Dios lo hace a la velocidad que Él quiere hacerlo. En algunas personas lo hace más rápido y en otras lo hace más lento. Pero Dios sí nos cambia, mis hermanos. Nos cambia allí. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, pero no pasan por arte de magia. No pasan como si Dios tuviera una varita, sino que es un proceso. A eso llamamos santificación, donde Dios nos va perfeccionando. No es que llegamos a ser perfectos, es que Dios nos va madurando y va quitando de nuestra vida lo que estorba, mis hermanos. Allí su poder nos hizo nuevas criaturas. Estas cosas viejas como la duda, como el temor y como muchas otras que hay en ti y en mí, que solamente nosotros conocemos, también van a pasar, ¿por qué no? Solamente basta ponernos en las manos de Jesús, confiar en Él, poner nuestra fe en Él, mis hermanos, porque Él es el creador y el sustentador del universo. Nosotros en este mundo, que somos la iglesia, que somos su comunidad de fe, estamos en una posición similar a aquellos hombres que estuvieron con Él en la barca. Nos van a acechar vientos, nos van a acechar tempestades, pero nunca olvidemos que en aquella barca, ¿quién era el capitán? Jesús. En nuestra barca, ¿quién es el capitán? Si Jesús es el capitán, mis hermanos, todo está en orden, porque cuando Él está en el trono, todo marcha bien y siempre Él está en el trono. Amén. Que Dios nos bendiga mucho en esta mañana y así vamos a orar para confirmar su palabra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú puedas ayudarnos, Señor, a entenderla, que nos ayude, Señor, allí a afirmarnos en la fe, en esa fe, Señor, que solamente proviene de ti. Sabemos que en el mundo lo que nos van a venir a nuestras vidas en abundancia van a ser tempestades, vientos espirituales, pero sabemos que tú nos vas a ayudar, nos vas a sostener y dice tu palabra que estamos sobre la roca y esa roca eres tú. Gracias porque nuestra casa es una casa firme, Señor, que tú y solamente tú la has sabido edificar. Señor, llénanos con tu paz y que tu palabra, Señor, la hayamos entendido, la hayamos comprendido y la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén.